Confía en lo que no entiendes. Ahí está tu respuesta. Enseñanzas budistas. Hay momentos en la vida en los que todo parece carecer de sentido. Caminos que se cierran sin explicación. Personas que se alejan sin motivo aparente. Oportunidades que desaparecen justo cuando más las necesitabas. Y en medio de ese caos silencioso surge una pregunta que se clava profundamente en el corazón. ¿Por qué? Desde la perspectiva de las enseñanzas budistas, esta pregunta no es un error, es el inicio del despertar, porque lo que no entendemos no es necesariamente algo negativo. Muchas veces, lo incomprensible es el lenguaje más profundo de la vida. Es ahí donde se esconde la transformación, es ahí donde la mente deja de controlar y el alma comienza a ver. El budismo nos enseña que el sufrimiento nace del apego, pero también de la necesidad constante de entenderlo todo. Queremos respuestas inmediatas, queremos lógica en cada situación, queremos certeza en cada paso, pero la vida no funciona así. La vida es un proceso, y el proceso no siempre es claro. Confiar en lo que no entiendes no es resignación, es sabiduría. Es aceptar que hay una inteligencia más profunda operando, incluso cuando tu mente no logra comprenderla. Es permitir que la vida fluya sin intentar controlarla constantemente. Este texto es una invitación a soltar la necesidad de entenderlo todo, a abrazar el misterio, a confiar en el proceso invisible, porque muchas veces la respuesta no está en lo que puedes ver, sino en lo que aún no comprendes. Ahora comienza el primer paso de este camino. El sufrimiento nace de querer entenderlo todo. El ser humano ha sido condicionado desde pequeño a buscar respuestas. Desde la infancia se nos enseña que todo debe tener una explicación lógica. Preguntamos, ¿por qué? Y esperamos una respuesta inmediata. Crecemos creyendo que entender es sinónimo de seguridad, pero aquí es donde comienza uno de los mayores conflictos internos, porque la vida no está diseñada para ser completamente entendida. El budismo enseña que el sufrimiento, conocido como dukkha, no proviene únicamente de las situaciones difíciles, sino de nuestra resistencia a ellas. Y una de las formas más comunes de resistencia es la necesidad de comprender cada experiencia antes de aceptarla. Cuando algo no tiene sentido, la mente entra en conflicto. Intenta analizar, interpretar, reconstruir lo ocurrido una y otra vez. Se aferra a preguntas como, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué debería haber hecho diferente? ¿Cuándo se va a resolver esto? Y sin darse cuenta, la mente se convierte en una prisión, porque no encuentra respuestas, y cuanto más busca, más se pierde. Este ciclo mental es agotador. Es como intentar ver el fondo de un lago removiendo constantemente el agua. Cuanto más lo intentas, más turbio se vuelve. El budismo propone algo radicalmente diferente. En lugar de buscar entender, observar. En lugar de resistir, aceptar. En lugar de controlar, soltar. Pero esto no significa ignorar la realidad, significa dejar de forzarla. Significa permitir que las cosas sean lo que son, incluso si no encajan en tu lógica actual. Piensa en cuántas veces en tu vida algo que no entendías en el pasado, más adelante cobró sentido. Situaciones dolorosas que con el tiempo revelaron un propósito. Relaciones que terminaron y luego comprendiste por qué era necesario. Momentos de incertidumbre que te llevaron a un lugar mejor. Pero en el momento no lo entendías. Y eso es clave. La mente siempre quiere entender antes de confiar. La sabiduría, en cambio, aprende a confiar antes de entender. Aquí es donde ocurre el cambio. Cuando dejas de exigir respuestas inmediatas, algo dentro de ti se relaja. El peso desaparece. Ya no necesitas tener el control total de la situación. Ya no necesitas resolver todo en el instante. Simplemente permites.
Y en ese permitir ocurre algo poderoso. Empiezas a ver con claridad. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque dejaste de luchar contra la falta de ellas. El Buda enseñaba que la mente que busca constantemente respuestas está atrapada en el deseo. Y el deseo, incluso el deseo de entender, es una fuente de sufrimiento, porque la realidad no siempre responde a tus expectativas. Aceptar esto no es debilidad, es libertad. Es reconocer que hay cosas que aún no puedes comprender. Y está bien. Es confiar en que la vida no está en tu contra, aunque no puedas ver su lógica en este momento. Es entender que no todo lo que sucede tiene que ser explicado de inmediato para tener valor. De hecho, muchas de las experiencias más transformadoras de la vida comienzan en la confusión. El crecimiento no siempre es claro, la evolución no siempre es cómoda, el despertar no siempre es lógico, pero siempre es necesario. Cuando dejas de preguntarte obsesivamente por qué, comienzas a abrir espacio para una nueva pregunta mucho más poderosa. ¿Qué puedo aprender de esto? Esa pregunta no exige respuestas inmediatas, no genera ansiedad, no crea conflicto interno. En cambio, abre la puerta a la conciencia, porque en lugar de luchar contra la experiencia, comienzas a integrarla, y ahí está el verdadero cambio. La vida no necesita que la entiendas completamente para guiarte, solo necesita que estés dispuesto a confiar. Confianza no significa certeza, significa caminar incluso cuando no ves todo el camino. Y eso, aunque parezca difícil, es profundamente liberador, porque te permite vivir sin la presión constante de tener todo bajo control. Te permite respirar en medio de la incertidumbre. Te permite aceptar que hay un orden más grande, aunque tu mente aún no lo comprenda, y en ese espacio encuentras paz. Una paz que no depende de respuestas, una paz que nace de soltar, una paz que te dice, en silencio, no necesitas entender todo para estar en el lugar correcto, y tal vez justo ahí, en lo que no entiendes, ya está escondida la respuesta que tanto buscas. El poder de confiar en el proceso invisible. Hay una dimensión de la vida que no se puede ver, pero que influye en todo lo que ocurre. Es el proceso invisible, ese movimiento silencioso que sucede detrás de cada evento, detrás de cada cambio, detrás de cada momento de incertidumbre. La mente humana, acostumbrada a lo tangible, a lo concreto, se inquieta profundamente cuando no puede ver resultados inmediatos. Quiere pruebas, quiere señales claras, quiere evidencias de que todo está avanzando en la dirección correcta. Pero el budismo enseña algo profundamente transformador. Lo más importante no siempre es visible. Una semilla enterrada bajo la tierra no parece estar haciendo nada. Desde afuera parece inmóvil, perdida, sin vida. Pero dentro de ella algo está ocurriendo. Un proceso silencioso está en marcha. Raíces comienzan a formarse. La vida se organiza. La transformación sucede sin espectáculo. Y solo después de ese proceso invisible, la semilla rompe la superficie. La mayoría de las personas no confían en ese proceso, porque no lo ven, porque no lo entienden, porque no pueden medirlo. Entonces abandonan. Dudan, se desesperan, pero aquellos que comprenden las enseñanzas budistas desarrollan una relación diferente con la vida. Ellos aprenden a confiar incluso cuando no hay evidencia inmediata. Aprenden a reconocer que lo invisible no es ausencia, es preparación. Esto es especialmente importante en momentos de incertidumbre, cuando algo en tu vida se detiene. Cuando parece que no estás avanzando, cuando todo se vuelve confuso, tu mente automáticamente interpreta eso como un problema, como un error, como algo que necesita ser corregido urgentemente. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si ese momento de pausa no fuera un obstáculo, sino parte esencial del proceso? El budismo habla del concepto de impermanencia.
anica. Todo está en constante cambio, incluso cuando parece estático, incluso cuando no lo percibes. Eso significa que aunque no veas movimiento, la vida sigue transformándose. El problema es que nuestra mente asocia progreso con velocidad. Cree que avanzar es siempre visible, medible, claro, pero muchas de las transformaciones más profundas son lentas, silenciosas y completamente invisibles en su inicio. Sanar no siempre se ve, crecer no siempre se nota, despertar no siempre hace ruido, y sin embargo está ocurriendo. Confiar en el proceso invisible es desarrollar una fe profunda en la vida, pero no una fe ciega, sino una confianza basada en la comprensión de que todo tiene su tiempo. El Buda enseñaba que forzar los procesos solo genera sufrimiento, porque la vida no responde a la ansiedad de la mente. La vida responde al ritmo natural de las cosas. Cuando intentas acelerar lo que aún no está listo, creas tensión. Cuando intentas controlar lo que aún no comprendes, generas frustración. Cuando intentas ver resultados antes de tiempo, pierdes la paz. Pero cuando confías, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra el tiempo. Dejas de resistir el momento presente. Dejas de exigir que todo tenga sentido inmediato. Y comienzas a observar. Observas tus emociones sin reaccionar impulsivamente. Observas las situaciones sin interpretarlas como buenas o malas de inmediato. Observas la vida como un flujo, no como un problema a resolver. Este cambio de perspectiva es profundamente liberador, porque te permite descansar dentro del proceso. Imagina por un momento que cada situación en tu vida, incluso las que no entiendes, está contribuyendo a algo mayor, algo que aún no puedes ver completamente, pero que se está construyendo poco a poco. ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir? Tal vez dejarías de desesperarte tanto, tal vez confiarías más en los tiempos de la vida. Tal vez entenderías que no todo lo que parece un retroceso realmente lo es, porque muchas veces lo que interpretamos como pérdida es redirección, lo que vemos como retraso es preparación, lo que sentimos como confusión es transformación en proceso. El problema es que queremos ver el resultado final antes de haber atravesado el camino. Queremos claridad sin haber pasado por la incertidumbre. Queremos respuestas sin haber vivido las preguntas. Queremos estabilidad sin haber experimentado el cambio. Pero la vida no funciona así. El proceso invisible es necesario. Es el espacio donde te transformas sin darte cuenta. Es el tiempo donde sueltas lo que ya no necesitas. Es el momento donde la vida reorganiza todo a tu alrededor. Y aunque no lo veas, está sucediendo. Confiar en esto no es fácil. Requiere práctica, requiere presencia, requiere una mente dispuesta a soltar el control constante. Pero con el tiempo comienzas a notar algo increíble. Empiezas a sentir paz incluso en medio de la incertidumbre, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas con urgencia. Te vuelves más paciente, más consciente, más alineado con el flujo natural de la vida, y en ese estado las cosas comienzan a encajar, no porque las hayas forzado, sino porque dejaste que sucedieran. El proceso invisible, cuando es respetado, revela resultados que la mente nunca habría podido planear, pero solo se revela a quienes confían, a quienes saben esperar, a quienes entienden que no todo debe ser comprendido de inmediato, a quienes aceptan que la vida tiene una inteligencia más amplia que su lógica limitada, y tal vez, justo ahora, en algo que no entiendes. Ese proceso invisible ya está trabajando a tu favor, aunque no lo veas, aunque no lo sientas claramente, aunque tu mente dude. La vida sigue moviéndose, y confiar en eso es uno de los actos más poderosos que puedes aprender. Soltar el control es el inicio de la verdadera paz. Hay una ilusión profundamente arraigada en la mente humana, la idea
de que tener control significa estar seguro. Desde muy temprano aprendemos a planear, organizar, prever, evitar errores, anticipar resultados. Y en cierto nivel esto tiene sentido, pero el problema comienza cuando intentamos controlar lo incontrolable. Porque la vida no puede ser controlada completamente. Puedes controlar tus acciones, tus decisiones, tu actitud, pero no puedes controlar el tiempo, las reacciones de los demás, los cambios inesperados, las pérdidas, las oportunidades que aparecen o desaparecen. Y aún así, la mente insiste, quiere controlar lo que va a pasar, quiere evitar el dolor, quiere garantizar resultados, quiere certeza en un mundo que es, por naturaleza, incierto. Aquí es donde nace gran parte del sufrimiento. El budismo enseña que el apego al control es una de las principales causas de la insatisfacción humana. Porque cuando intentas forzar la realidad para que se ajuste a tus expectativas, entras en conflicto constante con la vida. La realidad no obedece a tus planes. Y cuando eso ocurre, la mente reacciona con frustración, ansiedad, miedo. Pero hay una enseñanza clave que cambia todo. La paz no viene de controlar la vida, viene de fluir con ella. Soltar el control no significa rendirse ni volverse pasivo. No significa dejar de actuar o de tomar decisiones. Significa algo mucho más profundo, dejar de intentar imponer tu voluntad sobre todo lo que ocurre. Significa aceptar que hay una inteligencia mayor en movimiento. Cuando sueltas el control, algo dentro de ti se transforma. Dejas de vivir en constante tensión. Dejas de anticipar problemas que aún no existen. Dejas de cargar con el peso de querer resolver todo de inmediato. Y en ese espacio aparece la calma. Imagina por un momento cuánto desgaste mental hay en tu vida simplemente por querer que las cosas sean diferentes de lo que son. Querer que alguien cambie. Querer que una situación se resuelva ya, querer que el futuro sea seguro, querer que el pasado hubiera sido distinto. Todo eso es resistencia, y la resistencia cansa. El budismo propone una práctica simple pero poderosa. La aceptación consciente. Aceptar no significa estar de acuerdo con todo, significa reconocer lo que es, sin luchar contra ello internamente. Cuando aceptas el momento presente tal como es, sin añadirle juicio, sin intentar cambiarlo inmediatamente, ocurre algo increíble. El conflicto interno desaparece. Y cuando desaparece el conflicto, aparece la claridad. Porque ya no estás reaccionando desde el miedo, sino desde la presencia. Soltar el control también implica confiar en que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Muchas personas creen que necesitan saber exactamente qué va a pasar antes de dar el siguiente paso. Pero eso es una trampa de la mente. La vida no te muestra todo el camino de una vez, te muestra el siguiente paso. Y eso es suficiente. Cuando intentas ver todo el futuro, te abrumas. Cuando intentas controlar cada detalle, te agotas. Pero cuando te enfocas en el presente, todo se vuelve más simple. El momento presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. No en el pasado, que ya no existe, no en el futuro, que aún no ha llegado. Aquí, ahora. Y en este instante hay algo que puedes hacer: respirar. Observar, elegir cómo responder. Eso es verdadero poder. No el control absoluto, sino la capacidad de estar presente sin ser arrastrado por la necesidad de controlar. Hay una metáfora budista muy conocida que dice que intentar controlar la vida es como intentar atrapar el agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más se escapa. Pero cuando abres las manos, el agua permanece. Así es la vida. Cuando intentas controlarla, se vuelve caótica. Cuando la sueltas, comienza a fluir. Esto no significa que todo será fácil. Habrá momentos difíciles, habrá incertidumbre, habrá situaciones que no entiendas.
pero la diferencia es que ya no estarás luchando contra ellas, estarás atravesándolas. Y eso cambia todo, porque el sufrimiento no viene solo de lo que sucede, sino de cómo reaccionas ante ello. Si reaccionas con resistencia, el dolor se intensifica. Si reaccionas con aceptación, el dolor se transforma. Soltar el control también abre la puerta a algo que la mente rara vez considera: la posibilidad de que la vida tenga planes mejores que los tuyos. ¿Cuántas veces has querido algo con fuerza y no ocurrió? Y después, con el tiempo, te diste cuenta de que fue lo mejor, pero en el momento no lo entendías. Ahí está la clave. Tu mente ve una parte, la vida ve el todo, y confiar en eso es un acto de profunda sabiduría. Cuando sueltas el control, dejas espacio para que ocurran cosas que no habrías podido planear. Oportunidades inesperadas, encuentros significativos, caminos que no imaginabas. Pero si estás rígido, aferrado a un solo resultado, no puedes verlos. La rigidez limita, la apertura expande, y soltar el control es abrirte a lo que la vida quiere mostrarte. Es decir, internamente: no necesito que todo salga como yo quiero, confío en que saldrá como debe ser. Esa confianza no es debilidad, es fortaleza, porque nace de una mente que ya no está dominada por el miedo. Una mente que entiende que la vida no es un enemigo a controlar, sino un flujo a experimentar. Y en ese flujo descubres algo esencial. No necesitas entender todo, no necesitas controlar todo, no necesitas tener certeza absoluta. Solo necesitas estar presente, actuar con conciencia y confiar, porque en el momento en que sueltas el control, dejas de pelear contra la vida y comienzas, finalmente, a vivirla. El significado oculto de lo que aún no comprendes: hay una verdad silenciosa que rara vez se dice, pero que está presente en cada experiencia humana. No todo lo que vives está destinado a ser entendido en el momento en que ocurre. De hecho, muchas de las situaciones más importantes de tu vida llegan envueltas en confusión. Momentos que no tienen lógica, decisiones que no parecen tener sentido, pérdidas que no puedes explicar, caminos que se cierran sin razón aparente. Y en medio de todo eso, tu mente intenta desesperadamente encontrar un significado inmediato. Pero el budismo nos invita a ver esto desde otra perspectiva. Nos enseña que el significado no siempre es instantáneo. A veces es revelado. Esto cambia completamente la forma en que percibes la vida, porque deja de ser una serie de eventos que necesitas entender al instante y se convierte en un proceso de descubrimiento gradual. Lo que hoy no comprendes, mañana puede convertirse en una de las piezas más importantes de tu historia, pero solo si tienes la paciencia de permitir que ese significado se revele. La mente moderna quiere respuestas rápidas, está acostumbrada a la inmediatez. Todo debe ser claro, directo, comprensible ahora mismo. Pero la vida no sigue ese ritmo. La vida tiene su propio tiempo, y ese tiempo muchas veces es más lento de lo que tu mente quisiera. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque interpretan la falta de comprensión como un error. Piensan: si no lo entiendo, algo está mal. Si no tiene sentido, no debería estar pasando. Si duele, no puede ser correcto, pero esa interpretación es limitada. El budismo enseña que el dolor, la confusión y la incertidumbre no son señales de error. Son parte del proceso de despertar. El despertar no es cómodo, no es lineal, no es lógico desde la perspectiva de la mente. Es profundo. Y todo lo que es profundo necesita tiempo para ser comprendido. Imagina por un momento que cada experiencia que no entiendes es como una pieza de un rompecabezas. Si miras solo una pieza aislada, no tiene sentido. No ves la imagen completa. Puede parecer confusa, fuera de lugar, incluso innecesaria, pero cuando todas las piezas se unen,
la imagen aparece. El problema es que queremos ver la imagen completa antes de tener todas las piezas, y eso genera ansiedad. Queremos claridad sin proceso. Queremos significado sin tiempo. Queremos respuestas sin haber vivido la experiencia completamente. Pero la vida no se revela de esa manera. El significado se construye con el tiempo, a través de la experiencia, a través de la observación, a través de la aceptación. Muchas veces lo que hoy te confunde está moldeando algo dentro de ti, está cambiando tu forma de ver, está fortaleciendo tu interior, está preparándote para algo que aún no puedes comprender. Pero ese proceso es invisible en el momento, y ahí es donde entra la confianza. Confiar no es entender, confiar es permitir, es decir, no comprendo esto ahora, pero estoy dispuesto a aceptar que hay algo más allá de mi comprensión actual. Esa actitud abre una puerta hacia una comprensión más profunda, que no viene de la lógica inmediata, sino de la experiencia vivida. Hay algo que el budismo enfatiza profundamente. La mente conceptual tiene límites. Puede analizar, comparar, categorizar, pero no puede captar toda la realidad. Hay aspectos de la vida que solo pueden ser comprendidos a través de la experiencia directa, no a través del pensamiento. Por eso, intentar entenderlo todo con la mente es como intentar contener el océano en un vaso. Siempre será insuficiente. El verdadero entendimiento no es intelectual, es existencial. Llega cuando dejas de resistir, cuando dejas de forzar, cuando dejas de exigir respuestas inmediatas y simplemente vives. Hay momentos en los que la vida te está enseñando algo, pero no lo sabes aún. Momentos que parecen confusos, pero que están sembrando una comprensión futura. Y cuando ese momento llega, todo encaja. De repente entiendes por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué algo terminó, por qué algo no funcionó, por qué tuviste que pasar por eso. Pero ese entendimiento solo fue posible porque atravesaste el proceso, no porque lo analizaste desde el inicio. Y eso es importante, porque significa que no necesitas entender todo ahora. Solo necesitas estar presente en lo que estás viviendo. El significado llegará, pero llegará en el momento correcto, no cuando tu mente lo exige, sino cuando tu conciencia está lista para verlo. Esto requiere paciencia, y la paciencia, en el budismo, no es esperar con ansiedad, es esperar con aceptación. Es confiar en que la vida no está en tu contra, incluso cuando no la entiendes. Es permitir que el tiempo revele lo que ahora está oculto, porque lo oculto no es ausencia, es preparación. Todo lo que no comprendes ahora está en proceso de revelarse. Pero si te desesperas, si fuerzas respuestas, si rechazas la experiencia porque no tiene sentido inmediato, pierdes la oportunidad de ver su verdadero significado. El misterio no es un error, es una invitación a ir más allá de la mente, a soltar la necesidad de control, a confiar en algo más profundo. Y cuando aceptas eso, la vida deja de ser una serie de problemas que necesitas resolver y se convierte en un camino que estás aprendiendo a comprender, paso a paso, momento a momento, sin prisa, sin presión, con la certeza silenciosa de que, incluso en lo que no entiendes, ya hay un propósito en movimiento. Cuando dejas de buscar respuestas, te conviertes en la respuesta. Hay un momento en el camino interior en el que algo cambia profundamente. No es un cambio externo, no es un evento visible, no es algo que otros necesariamente noten. Es un giro interno, silencioso, casi imperceptible, pero completamente transformador. Es el momento en el que dejas de buscar respuestas afuera. Durante gran parte de la vida, has sido condicionado a buscar respuestas en todo lo externo. Libros, personas, experiencias, resultados, validación, señales. Siempre hacia afuera,
siempre creyendo que en algún lugar alguien o algo tiene la explicación que te falta. Pero el budismo enseña que esa búsqueda constante, aunque parezca necesaria, también puede convertirse en una forma de dependencia. Porque mientras sigues buscando afuera, sigues creyendo que te falta algo, que aún no eres suficiente, que aún no sabes lo suficiente, que aún no estás listo, y esa sensación nunca se sacia completamente. Siempre hay otra pregunta, siempre hay otra duda, siempre hay otra respuesta que parece necesaria, pero llega un punto en el que la búsqueda externa se agota. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque comprendes algo más profundo. No necesitas todas las respuestas para estar en paz. Ese es el inicio de una transformación radical, porque en ese momento dejas de buscar desesperadamente entender la vida y comienzas a experimentarla directamente. Dejas de depender de explicaciones y comienzas a confiar en tu propia conciencia. Dejas de preguntar qué significa esto y comienzas a vivir el significado. Este cambio no es intelectual, no es algo que se aprende leyendo o escuchando, es algo que se revela cuando te permites soltar la necesidad constante de saber. El Buda no enseñó a acumular respuestas, enseñó a ver con claridad, y ver con claridad no significa entenderlo todo, significa estar presente sin distorsión. Cuando estás completamente presente, sin ansiedad por el futuro, sin apego al pasado, sin necesidad de interpretar cada experiencia, algo se abre dentro de ti. Una comprensión directa, no conceptual, no lógica, no explicada con palabras, simplemente clara. Es como cuando miras el cielo sin intentar analizarlo. No necesitas entenderlo para reconocer su belleza. Así es la vida. No necesitas entender cada parte de ella para sentir su profundidad. El problema es que la mente quiere traducir todo en palabras, en conceptos, en explicaciones. Quiere encerrar la experiencia en una estructura lógica. Pero hay cosas que no pueden ser contenidas así. La paz es una de ellas. La paz no viene de tener todas las respuestas. Viene de dejar de necesitar tantas. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre. Te conviertes en tu propio punto de equilibrio. Ya no dependes de que todo esté claro para sentirte bien. Ya no necesitas que todo esté resuelto para estar tranquilo. Ya no necesitas entender cada experiencia para aceptarla. Simplemente estás. Y en ese estado la vida se vuelve más ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te definen. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea. Te vuelves flexible, te adaptas al cambio sin resistencia, aceptas la incertidumbre sin miedo, caminas sin necesidad de ver todo el camino. Y eso es poder, un poder silencioso, un poder que no viene del control, sino de la presencia. Aquí es donde ocurre algo aún más profundo. Te das cuenta de que muchas de las respuestas que buscabas nunca fueron realmente necesarias, porque lo que realmente buscabas no era una respuesta, era paz. Y la paz nunca estuvo en las respuestas, siempre estuvo en la forma en que te relacionabas con la falta de ellas. Cuando ya no luchas contra lo desconocido deja de ser una amenaza, se convierte en un espacio abierto, un espacio donde todo puede surgir, un espacio donde la vida fluye sin resistencia. Y en ese flujo comienzas a comprender algo esencial. No eres alguien perdido buscando respuestas. Eres la conciencia que observa, que experimenta, que aprende. No necesitas encontrar tu lugar en la vida, porque ya estás en él. No necesitas entender cada paso, porque cada paso ya forma parte del camino. Este reconocimiento es liberador, porque rompe la ilusión de que algo falta, nada falta. Todo lo que necesitas para estar en paz ya está dentro de ti, pero esa paz estaba oculta por la necesidad constante de entender, controlar, explicar. Cuando sueltas eso,
La paz emerge, naturalmente, sin esfuerzo, sin condiciones, y entonces la vida deja de ser una búsqueda constante de respuestas y se convierte en una experiencia directa de existencia, simple, profunda, presente. Ahí es donde descubres que la respuesta que buscabas no era algo que ibas a encontrar en algún momento del futuro, era algo que ibas a reconocer en ti mismo, y ese reconocimiento no viene con palabras, viene con silencio, un silencio lleno de claridad. Un silencio donde ya no hay preguntas urgentes, un silencio donde simplemente sabes sin necesidad de explicar. Y en ese instante comprendes algo que cambia todo, que confiar en lo que no entiendes no era una falta de conocimiento. Era el camino hacia una comprensión mucho más profunda, una comprensión que no se piensa, se vive. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo estabas aprendiendo a dejar de buscar para finalmente encontrarte.